Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 12 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Hoy me voy a enfocar en una noticia en particular. Ayer falleció a los 86 años el expresidente Alberto Fujimori tras una larga batalla con el cáncer, como comunicaron sus hijos a través de la cuenta de X de Keiko Fujimori. La enfermedad, que originalmente le apareció en la lengua, se le había extendido a los pulmones y a su avanzada edad desarrolló complicaciones vinculadas a los tratamientos que estaba recibiendo. El expresidente había sido recientemente beneficiado con un indulto humanitario que fue otorgado años atrás en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero fue disputado legalmente porque se asoció a un supuesto intercambio de favores políticos con congresistas vinculados en ese momento a Kenji Fujimori. Después de varias idas y venidas judiciales, finalmente se hizo valer ese indulto por una decisión bastante polémica del Tribunal Constitucional, que fue en contra de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos pensaron que la situación de salud de Fujimori no justificaba un indulto humanitario a su favor, y ese argumento se reforzó cuando Keiko Fujimori anunció que su padre sería el candidato presidencial de Fuerza Popular en el 2026, pese a que era muy claro que legalmente estaba impedido de serlo. Lo que se evidenció en última instancia, sin embargo, es que la salud de Fujimori sí estaba deteriorada al punto que podría haber fallecido en la cárcel de no haber sido indultado. Un sector de la opinión pública apreciará que Fujimori haya pasado sus últimos días en libertad, recordando lo positivo de su primer gobierno, como la captura del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y el haber conjurado la amenaza terrorista que azotaba al país, o el haber estabilizado la economía peruana tras la espiral hiperinflacionaria que dejó el primer gobierno de Alan García, para luego sentar las bases de la liberalización y la apertura comercial de la economía peruana que permitió, algunos dirían, entre ellos yo, el buen desempeño de la economía en las décadas siguientes. Otros destacarán la paz con Ecuador. Otro sector de la opinión pública dirá que no por eso debe dejar de señalarse que Fujimori quebró la democracia al cometer un golpe de Estado en 1992, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en ese momento respaldado por la opinión pública, lo que no lo valida legalmente. Esto lo convirtió en dictador para todo efecto práctico, porque disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, con lo cual se vino abajo la separación de poderes y el Estado de Derecho. Luego buscó salir de esa situación convocando a un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución que terminó aprobándose por referéndum. Fujimori fue además sentenciado por corrupción en casos donde se allanó a los cargos, es decir, reconoció su culpabilidad. Durante su presidencia operó un escuadrón de la muerte, el llamado Grupo Colina, que cometió crímenes atroces y a cuyos integrantes él quiso amnistiar, crímenes como homicidios calificados o secuestros, de los que la justicia peruana lo ha considerado autor mediato, es decir, no el que los ejecutó, sino el que dio la orden o generó las condiciones para que ocurrieran. Hay una disputa legal entre quienes creen que Fujimori fue apropiadamente sentenciado utilizando esta figura de la autoría mediata, y otros que señalan que no se evidenció en el juicio prueba de su intervención en la cadena de mando que llevó a la comisión de los delitos del Grupo Colina. Como decíamos, sí hay pruebas de que intentó amnistiar a sus integrantes, lo cual para algunos, como es mi caso, evidencia muy claramente que, estando en conocimiento de esos crímenes, decidió más bien generarles impunidad. Luego Fujimori intentó quedarse autoritariamente en el poder en tiempos en los que ya había neutralizado al Tribunal Constitucional, forzando una, entre comillas, interpretación auténtica de la Constitución que él mismo había impulsado, para que desde el Congreso se entienda que su primera reelección no contaba como tal y que por tanto podía postular a una reelección que ganó en medio de acusaciones de fraude en el 2000. Finalmente tuvo que renunciar por fax a la presidencia cuando se hizo público en el 2001 el escándalo de los Vladi-videos, que mostró la cantidad de gente que el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, había comprado poniéndoles fajos de dinero sobre la mesa en la famosa salita del SIN, el Servicio de Inteligencia, imágenes que luego podría utilizar para chantajearlos.
Uno de los casos de corrupción por los cuales está sentenciado Fujimori fue justamente por pagarle una cifra millonaria a Vladimiro Montesinos, supuestamente por, entre comillas, compensación por tiempo de servicios o CTS. Fujimori es de lejos la figura más controversial de la política peruana de los años que me ha tocado vivir. Siempre pensé que cuando llegara este momento vería gente, por un lado, diciendo que Fujimori fue, entre comillas, el mejor presidente de la historia del Perú, y por otro lado, gente aplaudiendo o celebrando su muerte, como en efecto he visto el día de ayer. Yo no comparto ninguna de estas dos posturas. No soy una persona dada a celebrar la muerte ajena, por más que se trate de una persona con cuentas pendientes con la justicia o sentencias por hechos muy graves. Para mí, justicia y venganza son cosas diferentes. Sí puedo entender y solidarizarme con las víctimas de los crímenes que se cometieron en el régimen y entender que, habiendo sido el terrorismo del Sendero Luminoso y del MRTA la peor amenaza al Estado de Derecho de la democracia peruana, eso en ningún caso debe justificar que las fuerzas del orden hayan cometido pues, delitos execrables contra personas inocentes. Justicia es precisamente entender que una cosa no tapa a la otra. Lo que ocurre en el caso de Fujimori es que las cosas positivas que sí logró su gobierno fueron muy trascendentales para el país, con la objeción que les acabo de enunciar de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Es indudable que la pacificación del país tras vencer la amenaza del terrorismo es algo de enorme importancia, que muchísima gente valora y valorará históricamente como parte central de su legado, aunque siempre vaya a tener que matizarse con esto de los excesos cometidos en pos de ese objetivo. Pero igual, indudablemente se puede empatizar con aquellas personas cuyas familias fueron afectadas por el terrorismo. En la parte económica, la situación es, desde mi punto de vista, más clara. Es indudable que Fujimori logró estabilizar la economía tras el descalabro del primer gobierno de Alan García, uno de los peores periodos inflacionarios de la historia del mundo. Hay que recordar aquí, sin embargo, que lo que hizo Fujimori fue aplicar un plan ajeno, el de su rival en la elección de 1990, Mario Vargas Llosa, que era el plan que necesitaba el Perú, por más que la ejecución misma, el recordado Fujishock, haya sido irremediablemente dura para muchísimos compatriotas. Pero es la medicina que nos tocaba tomar porque habíamos dejado que la enfermedad comprometiera la supervivencia del paciente, la economía peruana en este caso. Y las reformas liberalizadoras que implementó Fujimori tampoco es que hayan venido de su posicionamiento ideológico previo. Recordemos que Fujimori entró al gobierno con asesores económicos con visiones más bien estatistas, pero tuvo el tino de rodearse de gente que supo sacar adelante esas reformas. Si tomo una sola de ellas como ejemplo, el haber garantizado constitucionalmente la autonomía del Banco Central de Reserva, el beneficio que esto ha generado a los peruanos es incalculable. Mucha gente ve estas cosas que les acabo de comentar, la pacificación del país o la estabilización y las reformas liberalizadoras de la economía, y piensa, estoy tan a favor de ello que nada de lo que pueda haber hecho luego o en paralelo Fujimori va a evitar que lo considere, entre comillas, el mejor presidente de la historia. Mi opinión personal es que no viene al caso ponernos a discutir quién fue el mejor o el peor presidente de la historia. Hay que entender qué hizo bien y qué hizo mal cada uno de ellos. Y muy ocasionalmente vamos a tener casos como el de Fujimori, donde lo que se hizo bien fue importantísimo, pero lo que se hizo mal también fue muy significativo. El criterio, la vara con la que medimos a un presidente no puede ser, pues si haces algo bien al principio, entonces te libero de responsabilidad o te doy carta libre para que luego hagas lo que quieras. Así no funciona una democracia. Entonces, aunque parezca ambivalente o una contradicción en términos, uno puede tener una posición de agradecimiento hacia Fujimori por la pacificación del país o las reformas económicas y a la vez tener muy claro que hizo cosas injustificables, que no importa lo bueno que haya hecho, no se borran ni se sobrecompensan. Son cosas por las que debió enfrentar a la justicia, y repito aquí, justicia y no venganza. En lo personal, más allá de los crímenes por los que fue procesado y sentenciado, creo que una de las cosas que distorsionó justamente esta polarización que se ha generado en torno a la figura de Fujimori es nuestro entendimiento como sociedad de cuándo se rompe la democracia. Si uno ve los comunicados que han sacado algunas instituciones a propósito del fallecimiento de Fujimori, ve que se destaca lo bueno que les mencioné, pero no hay alusiones al hecho de que gobernó como dictador. Eso deja la impresión de que esas instituciones o bien no entienden cuándo se configura una dictadura, o bien no tienen problemas con que ésta exista si es que es una dictadura que consideran ideológicamente afín. Y aquí es bien importante trazar el paralelo con lo que acaba de ocurrir hace solo algunos años con Pedro Castillo. Castillo intentó cometer un golpe de Estado calcado del de Fujimori, con cierre del Congreso, intervención del Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos y demás.
Piensan que hay gente que justifica el golpe de Estado de Fujimori porque piensa que permitió hacer cosas que no se hubieran logrado sin el golpe de Estado, con la supuesta excusa del obstruccionismo del Congreso, por ejemplo. Ahora pónganse a pensar que eso es exactamente lo mismo que podría pensar un votante de Pedro Castillo, que éste debía deshacerse del Congreso y del Poder Judicial para implementar las cosas que había ofrecido en su plan de gobierno o en su campaña, incluso sacar como resultado de ese golpe de Estado una nueva constitución a su medida, exactamente como hizo Fujimori. Quiero hacerles notar que estamos hablando de la misma argumentación de fondo, solo que algunos dirán que en un caso les parece válida porque tienen afinidad ideológica por lo que quería hacer el golpista A, mientras que están ideológicamente en contra de lo que quería hacer el golpista B. Cuando yo veo esta forma de acomodarse, de decir que el golpismo es bueno cuando el golpista es de los míos, pienso que lo único que se está generando con esta argumentación es darle razones al golpista del otro lado para querer hacer lo mismo. Y la respuesta es bien clara, no debe haber golpismo de ningún lado, porque uno retroalimenta al otro y viceversa. Y la segunda reflexión que quería dejarles sobre el legado de Fujimori es el haber dejado instalada esta narrativa de la antipolítica, del ataque a los partidos políticos para legitimar al gobernante de turno. Es llamativo que el propio Fujimorismo haya sido víctima en estos últimos tiempos de esto que les acabo de decir, porque habiendo aparecido esta identidad tan fuerte que conocemos como el antifujimorismo, que yo pienso que tiene indudablemente sustento, pero también mucho de irracional y de doble estándar, porque juzga al fujimorismo de manera distinta, más dura, que otros partidos políticos o políticos por conductas similares. Pues se ha convertido en políticamente rentable para algunos políticos construir popularidad atacando al fujimorismo, algunas veces con base y otras usando este doble estándar al que me acabo de referir. Un ejemplo de esto es el de Martín Vizcarra, a quien mucha gente asocia o asociada identitariamente pues, al antifujimorismo, respaldó en su enfrentamiento con pese a que Vizcarra también, uno podría decir, rompió el orden constitucional con su disolución del Congreso sobre la base de este concepto bien disputable de la, entre comillas, negación fáctica de la confianza. En cualquier caso, creo que estamos insertos desde los 90 en una lógica de la antipolítica que indudablemente encuentra justificación en lo que vemos hacer a los propios partidos y a la cantidad de casos que apreciamos hoy de políticos judicializados por casos de corrupción, mochasueldos y demás. Pero tenemos que sacarnos esa antiojera que nos hace pensar que todo lo político está podrido y que la solución viene de la antipolítica y ponernos a trabajar más bien en arreglar nuestro sistema político desde la institucionalidad y la democracia mismas. En fin, hay bastante más que discutir sobre el caso de Alberto Fujimori y podemos ir haciéndolo en las siguientes entregas. La discusión más inmediata va a estar vinculada a si el gobierno de Dina Boluarte hizo bien o no en decretar 3 días de duelo nacional y sugerir que se despida con honores de expresidente a Fujimori. Ustedes que han escuchado mi reflexión larga de esta mañana, envíenme sus comentarios sobre si creen que esto se justifica o no. Muy bien, ese es el podcast de hoy que ha estado enfocado en un tema polarizante, pero aquí justamente tratamos de abordar este tipo de asuntos con ecuanimidad y sin dueños de la verdad. Todo lo que les he dicho esta mañana es debatible, así que háganme saber lo que piensan. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Un agradecimiento especial nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y también a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que estén bien, ya nos escuchamos el día de mañana.